Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor, a una clase más para aprender de su palabra. Como siempre me gusta iniciar con un repaso de la clase anterior. Quiero decirles que para comenzar la clase anterior no es esta pizarra que está aquí, pero sí quise pasarla para recordar un poco. Pero la clase anterior trató de algo muy importante. ¿Se acuerdan de qué trató? ¿No? Estuvimos hablando de que Dios preserva a los suyos. Amén. Ahora sí. Estuvimos hablando de que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Decíamos que el pastor conoce a los que son suyos, conoce sus ovejas. Y decíamos que el Señor les preserva. Amén. Gloria a Dios. Aprendíamos en la clase anterior que cuando Jesús estaba con sus discípulos haciendo la oración sacerdotal, Él le decía al Señor: Padre, guárdalos. No te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes. Y ahí vemos que el Señor, antes, en el capítulo 17, le dice el Señor al Padre, le dice: a los que me diste, tuyos eran y me los diste, y yo los he guardado. Pero vemos que el Hijo le dice ahí en esa misma oración al Padre: Padre, guárdalos. Y yo mencionaba de que Él en su oración sacerdotal pide que guarde a sus ovejas, porque Él va rumbo a cumplir con su parte del pacto. Entonces las ovejas en ningún momento están fuera de las manos del Padre y del Hijo. Aprendíamos en los otros versículos en donde Jesús dice que nadie las arrebatará de su mano. Y dice: mi Padre es mayor y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Amén. Así que estábamos hablando en la clase anterior que los salvos son preservados en las manos del Hijo, en las manos del Padre, y guiados a la santificación por las gloriosas manos del Espíritu Santo. Así que esa fue la clase anterior. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir el tema de la salvación, pero vamos a abordar dos preguntas muy importantes. Pero quiero comenzar diciendo de que el Evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias, pero debemos conocer las malas noticias para que entendamos por qué son buenas noticias. Tenemos que saber qué es lo malo para que el Evangelio de Jesucristo sean las buenas noticias. Hemos hablado de la salvación durante todo este tiempo, pero las preguntas esenciales son: ¿de qué somos salvos? Pero principalmente, ¿de quién somos salvos? ¿Por qué son dos preguntas muy importantes? Porque, por ejemplo, un criminal en el mundo puede estar muy consciente de que la ley dice que él merece castigo y pena por su crimen. Pero mientras él ande fuera en el mundo haciendo sus crímenes, eso no le afecta.
El conocimiento de qué es lo que va a pasar no le afecta. Lo que sí le afecta es cuando él está sentado en un tribunal y tiene a un juez enfrente que él sí le va a decir cuál es su condena. Entonces el verdadero terror es quién dará la sentencia. Ese es el verdadero terror. Gloria a Dios. El tema de la salvación es maravilloso, hermanos. Y en nuestra limitada comprensión entendemos que cuando hablamos de salvación estamos hablando acerca de la mente de Dios, de los propósitos de Dios con el hombre. Habla de la soberanía y la misericordia de Dios con los elegidos por el Padre. Es maravilloso hablar de la salvación, que es algo desde antes de la fundación del mundo, y nos gozamos al hablar de la maravillosa salvación, cuya base tiene un pacto eterno entre Dios Padre con Dios el Hijo y la obra poderosa del Espíritu Santo. Pero la doctrina de la salvación solo tiene sentido cuando entendemos de qué somos salvos y de quién somos salvos. Quiero mencionar que durante toda la historia de la predicación del Evangelio siempre ha tratado el hombre de ignorar el hecho de que un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta de nuestros pecados. Toda la historia del Evangelio siempre se encuentra de que la gente trata de huir de la confrontación de su pecado. Ellos evitan sentirse atados a las conciencias que día a día les martiriza de su pecado cuando se acercan a la luz del Evangelio. Prefieren evitar el Evangelio, prefieren evadir el Evangelio, huyen, rechazan a Dios para sentirse cómodos en la oscuridad de su pecado. Huyen y no quieren lidiar con la idea en sus mentes de que un día darán cuenta cuando sean juzgados por Dios. Pero hay algo importante. Estas personas a veces simplemente ignoran el Evangelio, no le dan importancia al Evangelio, les da lo mismo el Evangelio. Pero lo importante de todo esto es, hermanos, que ignorar o huir de las cosas no evita la realidad de ellas. No la evita. Porque aunque ellos ignoren, aunque ellos huyan, la realidad es que un día se dará cuenta. Quiero que leamos Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. 12. Este va a ser el texto base del día de hoy. Mateo capítulo 12. Versículo 36. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice la palabra del Señor. Este es Jesús hablando, hermanos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este es Jesús enseñando que hay un día del juicio. Quiero que oremos al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia.
agradeciendo tu infinita bondad, tu misericordia, tu amor. Agradecemos, Señor, que nos concedes la oportunidad de estar delante de ti, indignos. Señor, alúmbranos con tu palabra para conocer un poco más acerca de tu salvación en nuestras vidas. Que podamos ver con claridad de que hemos sido salvos. Alúmbranos con tu luz. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor está enseñando acerca de un día. Y en este versículo no hay excepción de personas, sino que el Señor está hablando de todos en general. Que de toda palabra que salga de su boca darán cuenta en el día del juicio. Hay un día del juicio. Nadie puede negarlo. Y como dije anteriormente, personas huyen de esa realidad, no quieren esa realidad y prefieren no acercarse a la luz del Evangelio porque no quieren lidiar con la idea en sus mentes que un día van a dar cuentas. Quiero que hoy aprendamos que Jesús nos habló del reino y del cielo, hermanos, pero habló muchas más veces del infierno y el castigo eterno. Así que no podemos pasar desapercibidos el tema del juicio final, porque no es un invento apostólico, no es una enseñanza inventada, no es algo deducido por los apóstoles, es una verdad revelada por los labios mismos de nuestro Señor Jesucristo. El día final vendrá, hermanos, eso es más firme que los cielos. El Evangelio de Cristo son las buenas noticias. Pero las buenas noticias solo son buenas noticias cuando realmente entendemos las malas noticias. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Predicamos de un Dios que es inmensamente grande en amor e inmensamente grande en misericordia. Pero ese mismo Dios es 3 veces santo y es un Dios justo. Y no tendrá por inocente al culpable y castigará justamente en base a su santidad y su rectitud. Hablamos de su misericordia, hablamos de su amor. Pero Él también es santo y también es justo. Y la misma magnitud de amor tiene de justicia. Y la justicia no tolera lo incorrecto. Amén. Muchos no logran entender cómo un Dios tan amoroso puede castigar a sus criaturas. Quiero que entendamos, hermanos, que según el estándar de la santidad de Dios, solo necesitamos un solo pecado para ser condenados por toda la eternidad. Eso es duro, ¿verdad? Nuestras acciones tienen un peso eterno. Yo hablaba en clases anteriores que cuando pecamos, no pecamos contra cualquier persona. Estamos pecando contra un Dios soberano que ha puesto sus leyes. Y cuando pecamos, hacemos nuestra propia voluntad por encima de la voluntad santa de un Dios todopoderoso. Por lo tanto, ese pecado
es una ofensa infinita a la santidad de Dios. Así que cuando hablamos de pecar, no es un simple, fallé. No. El pecado tiene consecuencias eternas. Y nuestras acciones tienen un peso eterno. Y lo que quiero que tengamos presente es que el hombre no será juzgado de acuerdo a la idea de su justicia en su mente. Porque podemos creer que el juicio de Dios será parecido a los juicios legales de nosotros en nuestra actualidad. Porque un juez de esta tierra, nosotros vemos, él dice tantos años de cárcel y creemos que esa es justicia, ¿verdad? Pero un juez de esta tierra puede excederse en sus estándares o limitarse de sus estándares de justicia. Pero aún con todo eso, aquí en la tierra ellos tienen un margen de justicia en la que aplican lo que en sociedad han determinado que es justo. Hay crímenes leves, hay crímenes graves, hay crímenes muy graves, hay penas de cárcel, hay cadenas perpetuas y en otros países penas de muerte. Y eso va de acuerdo a su grado de justicia. Por lo tanto, nosotros podemos creer en nuestra mente de que el juicio de Dios puede ser parecido, ¿verdad?, a eso. Algo importante que quiero decir es que no todos los pecados tienen el mismo castigo. Habrán pecados que serán con mayor intensidad de castigo. Pero lo que no puedo decirles es qué tan severo es ese castigo, porque yo no soy Dios. Y yo no puedo determinar el grado de la ofensa que ese pecado hizo a la santidad de Dios. Pero quiero que aterricemos un poco más adentro de lo que es hablar de la justicia de Dios y de lo que somos salvos. Cuando estamos hablando, hermanos, de la justicia de Dios, la Biblia dice que la muerte entrega a sus muertos y que el mar entrega a los suyos. La tierra huye porque el juez justo juzgará. Vaya prestándole atención a eso. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, hermanos, que ahí ya no habrá más muerte. Y eso indica que no habrá un estado en el que las almas van a descansar del castigo, porque Dios ya no les dará muerte. La Biblia dice que no se halló lugar para ellos. ¿Estamos entendiendo de lo que estoy hablando? Los estándares de juicio de Dios, hermanos, provienen de un Dios santo y justo. Podemos considerar que nuestros pecados no son tan graves como los demás, como los de los demás. Nos gozamos tener un Dios con un amor infinito, con misericordia infinita, pero nuestros pecados son una ofensa infinita a ese amor y esa misericordia infinita. Cuando pecamos, traicionamos su bondad con nuestros pecados y somos responsables de nuestro pecado. No se puede culpar a otro de nuestros propios pecados si un día estamos frente al juez. Una de las cosas, hermanos, que más temor y terror me da a mí es hablar de un Dios santo y justo. En su santidad no tolerará ni un acto impuro en contra de sus leyes, y en su justicia castigará conforme a sus leyes y el estándar de su santidad, no de las criaturas.
Cuando Dios juzgue, no juzgará conforme a lo que yo pienso. No juzgará conforme a lo que yo quiero. Él no juzgará conforme a la misericordia que yo me tengo de mí mismo. Cuando me mido con los demás y digo, no, pero es que yo no soy como esos. Entonces como que tengo un poco más de misericordia conmigo. Yo me mido con los demás y le digo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como esos. Gente que es mucho más pecadora que yo peco, pero no peco como ellos. Entonces yo asumo en mi mente que Dios debe tener una misericordia preferencial conmigo. Hermanos, Dios no le debe misericordia a ninguna criatura rebelde que peca contra Él. Si nosotros pecamos, pecamos contra sus leyes y contra su santidad. Esta es una clase muy importante porque aquí vemos lo serio de la salvación. Yo enseñaba anteriormente, hermanos, que en los juicios de Dios ya no habrá misericordia. Porque en los juicios de Dios encontraremos su santidad y su justicia. La misericordia la estamos experimentando ahora, hoy, ahorita. El mundo está experimentando la misericordia de Dios. Todas las personas en este planeta Tierra experimentan la bondad de Dios. Buenos y malos experimentan la bondad de Dios. Experimentan la misericordia de Dios. Están respirando por misericordia de Dios. Pero cuando estemos frente a Él en el juicio, no tendremos misericordia. Tendremos de Dios su santidad y su justicia. Amén. A mí me da mucho temor, mucha tristeza hablar de esto. Porque, hermanos, una de las cosas más tristes y dolorosas que he podido entender es que Dios pagará con justicia a cada ser humano y lo juzgará en base a su santidad y las leyes santas que Él ha establecido. Muchos creen que el castigo de Dios tendrá límites y que no será para siempre. Hay muchos estudiosos de la palabra del Señor que dicen que Dios no pondrá un juicio eterno a una persona finita. Pero algo de lo que yo estoy seguro es que no hay nada imposible para Dios. Amén. Hay personas que piensan que el castigo de Dios no será para siempre porque Dios es mucho más misericordioso de lo que nos podemos imaginar. Y quiero decirles que Dios es un Dios perfecto, hermanos. Y Dios no va a sacrificar jamás ninguno de sus atributos para resaltar otro. Dios no puede sacrificar su santidad para demostrar amor. Dios no puede demostrar amor y suprimir el aborrecimiento al pecador solo para verse más misericordioso. Dios no puede hacer eso. Dios es un solo ser. Y en su ser Él es santo. Y en su ser es amor. Y en su ser es justicia. Así que su
justicia es santa, y su amor es santo, y su ira será santa. Amén. La Biblia habla de que los salvos serán salvos de su ira. Quiero comenzar diciendo que Jesucristo no murió en la cruz por todos, ni por todo el mundo. Porque si hubiese sido así, hermanos, no tendría sentido el castigo del juicio final. Porque si el Señor pagó en la cruz el pecado de todos, ¿por qué habría condenación? No tendría sentido. Dios descargará toda su ira en todos aquellos que pecaron contra Él. La sentencia de estar en el juicio frente a Dios no solo es por no haber recibido a Cristo, hermanos. Muchos dicen que por no haber recibido a Cristo es que serán juzgados y serán castigados. Esa es una. La palabra del Señor enseña que el hombre será juzgado por todos sus pecados. Todos sus pecados. Cada uno tiene una pena individual. Así como un criminal se acerca a un juicio y le dicen, serán tantos años por este homicidio, serán tantos años por este robo, serán tantos años por esta violación. No es un solo castigo por todos los pecados. Cada uno tiene su sentencia. Entonces, cuando hablamos de ser juzgados por Dios, cada ofensa de un pecado en contra de Dios será infinita. Por lo tanto, hermanos, el castigo debe ser infinito. La ira de Dios es santa, es justa y es perfecta. Y si digo que hablar de esto es algo muy triste y aterrador para mí, es que yo puedo ver en la palabra del Señor cuando Dios descarga su ira. Una de las representaciones de la ira de Dios es el diluvio. Otra de las representaciones de la ira de Dios es Sodoma y Gomorra derretidas. Otra de las representaciones de la ira de Dios son las 10 plagas de Egipto. La Biblia habla que cuando Dios derrama su ira, hermanos, el cielo se prende en fuego. Las estrellas se caen. Los elementos ardiendo se funden. Hay terremotos. Hay personas que prefieren la muerte y le dicen a los montes, caigan sobre nosotros y ocúltennos de la ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, la tierra y el mar huyen de la presencia de ese Dios airado. Me aterra saber, hermanos, que después de la muerte física, Dios le dará vida a los salvos para su salvación, pero le dará vida a los condenados para su sufrimiento. Eso es mucho más serio de lo que se puede imaginar. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios santo y es un Dios justo. Dios no sacrifica ninguno de sus atributos para lucir otro. Él es todos sus atributos y su amor es santo y su misericordia es santa y su justicia es santa y su ira será santa. Cuando Jesús nos enseña acerca del infierno, hermanos, es porque es real. Es real. El hombre cree que huyendo y no prestarle importancia al Evangelio, con eso ellos creen que todo está bien, que todo está tranquilo.
El hombre cree que siempre ha huido y huirá de Dios, pero un día se encontrará cara a cara con Él. Y la Biblia dice que toda boca se cerrará cuando todos los hombres nos encontremos frente a Dios. Algunos predican que Dios es incapaz de castigar al hombre porque es una criatura que Él hizo. Pero eso contradice todo lo que Jesús enseñó y que nos ha revelado por medio de su palabra y todos los medios posibles. Porque el hombre ha entenebrecido su necio corazón y le rechaza y aborrece a Cristo, hermanos. Aborrece su sacrificio en la cruz porque les parece que no lo necesitan. Y no estamos hablando de personas malas. Acérquese a la mejor persona que usted quiera, a la que usted considera de que es la más amable, y dígale, acepta a Cristo. ¿Qué le van a decir? No. ¿Qué mal les ha hecho Cristo? ¿Qué mal les ha hecho Dios para que le rechacen? Pero simplemente quieren huir de la realidad de que un día serán juzgados. Creen que no necesitan a Cristo, hermanos. El ser humano debe entender que necesita a Cristo mucho más que su propia vida. Más que cualquier otra cosa en este mundo, necesita a Cristo. Porque solo Cristo es el único que nos puede dar salvación. Todo aquel que no sea hallado en la perfecta justicia de Cristo será visto por Dios envuelto en sus propios intereses, y cuando se enfrente a Dios estará solo. Él y sus pecados y sus obras ante la mirada santa de un Dios que le juzgará. La sangre preciosa de Cristo su Hijo no estará sobre él. Pero aquellos que son hallados en Cristo, a ellos Cristo les presentará ante el Padre, y ellos serán vistos por el Padre envueltos en la justicia de Cristo, vestidos de ropa de gala por Cristo. Y Cristo les presentará ante el Padre y le dirá: ellos son tus hijos. Gloria a Dios. Los que no entienden la grandeza de la misericordia de Dios en su Hijo Jesucristo serán juzgados por todos y cada uno de sus pecados sin defensa alguna. Las personas no entienden la gravedad de eso, no saben lo que se va a sentir cuando Dios les juzgue y les condene por sus pecados, porque aborrecieron a Cristo. Vuelvo a repetir, ¿qué hay de malo en Cristo? ¿Cuál es el motivo por el que lo aborrezcan y que no quieran nada con Cristo? No existe motivo. Sin embargo, no les importa eso, porque están muertos. A nosotros se nos ha encomendado predicar el Evangelio por todo el mundo. Pero solo Dios, por medio del Espíritu Santo, les dará vida a aquel en quien Dios tenga misericordia. Cuando hablamos de la salvación, hermanos, hablamos de que un día nos presentaremos ante Dios. Nuestra salvación será de Dios, será por Dios y será para Dios.
y para su gloria. Jesucristo nos presentará ante el Padre y la Biblia dice que los salvos llegarán a un tribunal y darán cuenta de todo, sea bueno o sea malo. Pero en este tribunal los salvos no serán juzgados para condenación, sino que serán juzgados para recompensa o para pérdidas de lo que pudieron haber logrado tener. Cuando ellos estén en ese tribunal, los salvos estarán cubiertos de la justicia de Cristo. Y la sangre de Cristo que pagó por ellos en la cruz del Calvario. El juicio nuestro será para galardones y recompensas, siendo salvos por Cristo y por las obras de Cristo y por la justicia de Cristo aceptada por el Padre. No seremos salvos por nuestras obras o por nuestros desempeños, sino por Cristo. Es glorioso pensar que somos salvos de la ira de Dios. Y es glorioso pensar que cuando estemos frente a Dios, Cristo será quien nos presente ante el Padre. Y como dije anteriormente, me aterra, me entristece decir, porque hay muchos hermanos, muchos que predican que el infierno y el castigo no será eterno. Y mientras más lo pienso, yo también quisiera que eso fuera así. Pero la Biblia indica que el castigo será eterno. Y yo quiero que usted pueda ver en esta clase con mayor claridad de qué hemos sido salvos. Y principalmente que gozamos del amor y la misericordia de Dios. Pero debemos también tener muy presente que nuestro Dios es santo y es justo. Continuamos en la próxima clase, si Dios así lo permite, hermanos. Que el Señor les bendiga.